Buenas tardes, muchas gracias. Ahora sí Buenas veo. tardes, Nino, de Muchas gracias, don Tucumán. Miguel. De Muchas Tucumán gracias. yo estuve en su conferencia cuando presentó su libro de Arenal y Warnes y lo tengo Ah, como un tesoro al libro que usted escribió. Así que reencontrarme con usted y en estas instancias, espero y tiene tome la palabra para dirigirnos a nosotros, amigo Nino Gandarilla Guardia. Adelante. muchísimas gracias, don Miguel. Y también a don... Puede grabar, puede Exacto. grabar. Aló. Eh, bueno, probablemente vamos a tener algunos problemas de internet, así que si es que se cortara, como se cortó hace un momento, volvemos a entrar con paciencia. Veo que ya se está grabando la conferencia. Muchas gracias, don Miguel Galván, por la introducción. Don Miguel Brusasca y a los sanmartinianos, muchísimas gracias por la oportunidad. Veo que está Marcelo Pizarro también, desde Buenos Aires. De Santa Cruz de la Sierra también veo, estaba por ahí también intentando conectarse mi hija. Bueno, buenas caras conocidas que invitan a poder hacer esta exposición de manera muy coloquial y un poco suelta, aunque con la rigurosidad también del tiempo. Se me han dado 45 minutos, así que con esa paciencia tenemos que estar compartiendo. Es una exposición con datos históricos que necesitan la concentración. Yo generalmente no escribo los datos en los cuadros, sino los voy señalando como ayuda a memoria. Voy a empezar entonces a habilitar sonido, habilitar la imagen. ¿Están viendo la pantalla? ¿Está viendo, por favor, la pantalla completa? ¿Se la ve? Sí. Sí, sí. Muy bien. Ahora sí vamos a comenzar entonces. De entrada tengo que pedir las disculpas del caso si es que en algún momento hay alguna imprecisión, algún error. Eso lo vemos al final de la exposición, cuando ya estemos en el uso de la palabra para todos, para resolver las cosas que pudieran estar con alguna duda. Ignacio Warnes y la batalla de Florida. Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Esto es Santa Cruz de la Sierra, desde donde yo estoy hablándoles, la ciudad que el general Belgrano mandó guarnecer, cuidar, desarrollar para tener como sitio estratégico por su posición en el centro de Sudamérica para desarrollar el proceso emancipador. No todo está así de verde, pero tenemos bastante vegetación. La ciudad, evidentemente, como muchas que en estos tiempos ha sido un poco descuidada, tiene problemas con basura, con embotellamiento, pero bueno, también se hacen los esfuerzos para poder mejorar y que cuando ustedes puedan venir esté hermosa. Le llaman la ciudad de los anillos. Fíjense que los anillos de Moscú no son tan precisos como los de Santa Cruz de la Sierra. Así como son nuestros anillos, debería ser nuestra ciudad ordenada. Esta foto donde la plaza está nuestro pueblo aquí por enésima vez manifestándose contra el centralismo. Esto viene de la época colonial, más de 450 años protestando contra el centralismo. Nosotros tenemos a nuestro fundador, Ñuflo de Chávez, nuestro libertador, Ignacio Warnes, y nuestro mártir principal, Andrés Ibáñez. Somos orgullosos de los tres procesos de nuestra historia, en tanto de la conquista como del proceso de independencia y las luchas que hemos tenido y seguimos teniendo durante la República. Santa Cruz de la Sierra es fundada por Ñuflo de Chávez, que vino acompañado de Hernando de Salazar y Juan de Garay. Esa es nuestra primera historia común con las Provincias Unidas. Y con Diego de Mendoza, que era hermano de su esposa,
doña Elvira de Mendoza, hija del gobernador Francisco de Mendoza del Paraguay, esposa de Ñuflo de Chávez, que fue gobernador, hermana del gobernador Diego de Mendoza. Es toda una historia la de doña Elvira que no corresponde a esta conferencia, pero quería mostrarles quién fue nuestro fundador y ahora verán por qué. Porque hay una relación de parentesco y relación histórica entre Chávez y Warnes por la línea de Alonso de Escobar. Juan Francisco García de Zúñiga, nacido en Buenos Aires y afincado en Montevideo, era hermano de la madre de Ignacio Warnes, doña Ana García de Zúñiga. Ambos eran hijos de Alonso García de Zúñiga y Juana Lizola Escobar, descendiente de Alonso de Escobar, hijo cofundador de Buenos Aires, que acompañó a Juan de Garay, el cofundador de Santa Cruz de la Sierra. Alonso hijo era sobrino de Ñuflo de Chávez, el fundador. En resumen, acá van a tener la línea genealógica en Europa, que termina con la esposa de Napoleón III, y acá van a tener la línea genealógica en América, que comienza con el hijo de Álvaro de Escobar, hermano de Ñuflo, don Alonso de Escobar, y concluye con Ignacio Warnes por su madre, Ana García de Zúñiga, que era hija de Juana Lizola de Escobar. Entonces, en resumen, Ignacio Warnes era descendiente del padre de Ñuflo de Chávez. Es una coincidencia histórica interesante porque estamos hablando de un territorio en el que aquella época entre Asunción, Santa Cruz de la Sierra y Buenos Aires recorrían estos personajes y iban consolidando lo que posteriormente va a ser las diferentes repúblicas. Ignacio José Javier Warnes García de Zúñiga. Otros dicen y García de Zúñiga. Esta es la plaza principal de Santa Cruz de la Sierra. Este es su monumento de bronce, inaugurado el siglo pasado. Vámonos a Buenos Aires. Todo esto es parte del preámbulo. Esta es la esquina, todas estas fotos son de dominio público del internet, la esquina de las calles San Martín y Bartolomé Mitre. La casa de Ignacio Warnes estaría detrás de la catedral, la casa donde vivía su madre y donde él nació. Acá en el otro lado hay otra casa de Warnes y está también la casa de Belgrano. Según Paul Dugalen, Warnes, el caudillo de Belgrano, en su libro, dice, la casa del patriarca Warnes se encontraba en los fondos de la Basílica de San Francisco, sobre la calle que baja al río, a pocos metros del convento de Santo Domingo. Entonces sería al fondo, estaría donde actualmente hay un museo y hay una vinoteca. Pero esta es una de las casas de los Warnes. El padre de Warnes, don Gervasio, fue 2 veces alcalde del Cabildo de Buenos Aires. El resto lo tienen ahí, como va a estar grabada la conferencia, pueden después revisar para ir pasando los cuadros. Hay otra referencia de 1820, donde está a la venta la casa de doña Ana Warnes. Cita en la calle de San Miguel, distancia media cuadra de la catedral. Se venden en un cuerpo o por separado, etcétera, de doña Ana Warnes. Esto sería aquí en, habíamos dicho antes, San Martín y Bartolomé Mitre. Bartolomé Mitre, San Martín, sí. Este es el edificio. Santander Río. Este vendría a ser el lugar donde nació y vivió Warnes. ¿Por qué no el otro lugar? Ahorita vamos a saberlo. Si esta publicación es de 1820, doña Ana Jacoba García de Zúñiga, madre de Warnes, probablemente murió en el 819, porque en el 18 Belgrano le escribe anunciándole con una delicadeza increíble sobre la muerte de Warnes. Probablemente la pobre señora ha muerto de tristeza en el 819 y el 20 están vendiendo su propiedad. La otra Ana Warnes, Ana Josefa Warnes García de Zúñiga, hermana de Ignacio, tenía 48 años en ese tiempo. Por lo tanto, es la casa de Ana Jacoba. Entonces tenemos que la casa del fondo de la basílica
es donde vivía don Gervasio con su primer matrimonio, con el que enviuda. Y la otra casa, la de atrás de la catedral, viene a ser la casa donde nace Ignacio Warnes. Y la casa de Belgrano, aquí está la relación. Ambos nacen en 1770, por lo tanto eran de la misma, le decimos acá la misma lichigada, de la misma cuerda. ¿Por qué son dos casas? Dice don Benjamín Torres, de dicho matrimonio nacieron 16 hijos, ¿no? Los hermanos de Warnes fueron 15, con su padre Manuel Antonio José Gervasio Warnes Durango y su madre Ana Jacoba Genara García de Zúñiga y Lizola. Una de sus hermanas, doña Manuela Warnes y García de Zúñiga, fue la primera dama de Chile, esposa de Joaquín Prieto. Otra de las hermanas, una conocida, una patricia en Buenos Aires, la patriota Martina Warnes. Pero vamos a ver este tema de las dos casas. Don Manuel Antonio José Gervasio Warnes tuvo 31 hijos. Por lo tanto, la primera casa, que es la que señala Paul Dugal, es posible que hayan estado estos primeros 15 hijos con su primera esposa, María Josefa Arraez, que muere, y después se casa con doña Ana García de Zúñiga, don Manuel Antonio. Y acá tiene 16 hijos. Entonces son las dos casas, no hay error en la referencia, ni del uno ni del otro. Ignacio Warnes nace el 27 de noviembre de 1770 en Buenos Aires, su educación en el convento de Santo Domingo y en el Real Colegio de San Carlos. En 1789 es cadete del cuerpo de Blandengues en Montevideo, alférez del cuerpo de Blandengues de Buenos Aires en 1795. Entre 1886 y 1806 y 7 combate contra las invasiones inglesas en Buenos Aires. En 1809 pide licencia al ejército real. Este ejército real es relativo, es un ejército que ya está dependiendo de Napoleón Bonaparte, del hermano de José Bonaparte, ya invadieron España. En 1810 se desvincula de este ejército real, pasa a las filas de la revolución. A las filas de la patria se le llama generalmente, pero es la patria España en ese momento. En 1811 es capitán, secretario y embajador, acompaña a Manuel Belgrano en la campaña al Paraguay. 1811 también es teniente coronel, nombrado por la Junta Provisional Gubernativa. Ese mismo año es secretario del Ejército, nombrado por la Junta Superior Gubernativa. Primer director de la Escuela Militar para Cabo y Sargento en 1812. Ese año está en la creación de la bandera en Rosario, la bandera de las Provincias Unidas. Por eso le voy cambiando también de color, ¿no? La parte roja, mientras estaba en el Ejército Real. En la etapa de revolución, medio naranja le he puesto, y ya con la creación de la bandera de las Provincias Unidas lo pongo en azul. Abril, comandante de regimiento número 6 de infantería. Está en 1812 en el éxodo de Jujuy en agosto. En 1812 también está en la batalla de Tucumán como comandante de la columna central en la infantería. En 1813 está en la batalla de Salta y es secretario y ayudante del general Belgrano. En ese año, después de la batalla de Salta, de Tucumán y Salta, van a entrar a Potosí. Ese año es designado gobernador de Santa Cruz de la Sierra. 1814 está en la batalla de Florida con la victoria. En el 15, batalla de Santa Bárbara, victoria. En ese mismo año, el 15, en agosto, renuncia a su cargo de gobernador y es electo por el pueblo cruceño de manera soberana como gobernador de Santa Cruz nuevamente. Hay sus razones políticas en ese momento por lo que lo hace, políticas y geopolíticas. En 1816 está en la batalla del Pari, que es una victoria para América con inmolación, tanto del ejército como del propio Warnes, que muere en combate el 21 de noviembre de 1816. Entre el 816 y el 1813 y 816, va a tener familia con Micaela Montero, pero no solo con ella,
probablemente antes de conocer a Micaela va a tener 5 hijos más, son 6 hijos, los hijos cruceños de Ignacio Warnes. Solamente tiene hijos en Santa Cruz de la Sierra. Desde 1825 al 2021 ha recibido honores, monumentos, tiene plazas, calles, tiene el nombre de una provincia. También en la Argentina ha tenido sus respectivos homenajes, aunque allá sigue siendo coronel y acá ya es general de la República de Bolivia en el año 2003. Para nosotros, Ignacio Warnes es un libertador rioplatense cruceño, ¿no? En ese tiempo éramos Río de la Plata, hasta el 16 que somos en las Provincias Unidas de Sudamérica. Porque para un líder es importante dónde nace, dónde se forma, dónde gobierna, dónde combate, dónde se tiene familia, dónde se muere y por qué se muere. Por eso es libertador rioplatense cruceño. Vamos con Warnes a Santa Cruz. La designación de 1813, el general Manuel Belgrano entró en Potosí después de las batallas de Tucumán y Salta. En junio está entrando en Potosí y desde allí designa a Álvarez de Arenales como gobernador de Cochabamba y a Ignacio Warnes como gobernador intendente de Santa Cruz. Esta ciudad había jurado a la Junta de Buenos Aires el 24 de septiembre de 1810. Hay toda una historia entre el 10, el 11, el 12 y el 13 de tomas y retomas de parte de patriotas y realistas, entre comillas. Digo entre comillas porque todavía estoy trabajando ya por lo menos un mes y medio para tener con precisión el momento en que realmente podemos llamar realistas a unos y patriotas a otros, porque al menos hasta antes de la creación de la bandera de las Provincias Unidas, todos estos movimientos eran a favor de Fernando VII. Bien, lo envía Belgrano a Ignacio Warnes junto con el oficial cruceño José Manuel Mercado y con el capitán Saturnino Salazar, además de su escolta. Tengo bastante desarrollada, hay bastante biografía sobre José Manuel Mercado. Él era cruceño, comandante de la caballería, y de Saturnino Salazar, recién cuando estaba preparando esta presentación, logré hacer una primera biografía porque no se sabía nada de Salazar. Como está grabada la conferencia, lo tienen ahí para que la puedan mirar después y así podemos pasar el cuadro. Gobierno de Warnes, las acciones inmediatas. 1813, 24 de septiembre, asume el mando y envía tropas a Belgrano. Toda la tropa que había en Santa Cruz, la que se había rebelado junto con el coronel Antonio Suárez en el 10, primero en el Membirá y luego en Santa Cruz de la Sierra, y que han hecho las tomas y retomas, bueno, se van de refuerzo con el general Belgrano antes de Vilcapugio y Ayohuma. Los lleva Saturnino Salazar. Convocan a elecciones de diputados para el Congreso de Buenos Aires. El 26 de septiembre hay las elecciones de estos diputados. Son elegidos Antonio Suárez y Pedro Damián Urtubey. No van a llegar por la situación de la guerra. Después Suárez le va a hacer la vida a cuadritos a Warnes. Se van a unir con Álvarez de Arenales en una serie de situaciones porque Warnes tenía una visión de cómo plantear la guerra y ellos tenían otra. Entre octubre y diciembre busca las adhesiones a la causa entre el vecindario y los pueblos vecinos, consolida Mojos, que está más al norte, organiza el Estado Mayor de su ejército, organización de la caballería y la infantería, 3 cuarteles y almacenes. Uno era al frente a la plaza principal, donde hoy en la acera oeste, donde hoy funciona nuestra Casa de la Cultura, esa es la referencia, nuestra Casa de la Cultura de hoy. Otro estaba en la Gobernación, donde tenemos ahora el Museo de la Independencia, que está en la esquina sur-oeste de la Plaza 24 de septiembre, actualmente, y otra en el barrio de La Pólvora, que está cerca de la iglesia de San Roque, en Santa Cruz de la Sierra. En ese lugar se fabricaban cañones, pólvora, armas. Hasta fin de año se van a enterar de las derrotas de Vilcapugio y Ayohuma. Belgrano era muy previsor.
Incluso inmediatamente después del contraste de Vilcapugio, va a imprimir una proclama que se la envía a Warnes, donde levanta el ánimo, dicen esto es solo un contraste, y igual hay que seguir adelante con el fervor de la patria. De ahí viene Ayohuma, ¿no? Y el ejército de Belgrano se va a hacer una retirada organizada. En el 814, en enero, va a haber una sublevación interna, como les había dicho, Suárez no llega al Congreso y se va a quedar en Membiray, va a complotar un poco porque él finalmente había declarado la independencia en el 810 y siente como que Warnes viene como un nombramiento externo frente a una voluntad que había hecho el vecindario cruceño. En enero también inician los contactos con Álvarez de Arenales, que tiene que escapar de Cochabamba. Lo va a seguir el coronel Joaquín Blanco. En ese mismo mes, en todas estas las cartas que se mandan entre Warnes y Arenales, Warnes le habla de la fabricación de uniformes, de cómo está fabricando las armas, etc. El 22 de febrero, Warnes nombra a Arenales comandante de la cordillera bajo su mando y le dice que se vaya a Membiray. Esto obviamente no le ha gustado a Álvarez de Arenales, pero era lo único que tenía. Él era gobernador de Cochabamba, ha tenido que salir escapando con unos 30 hombres y se comunica con Warnes y Warnes lo nombra, que es lo que puede hacer, comandante de la cordillera. En marzo hay una reunión entre Warnes y Arenales en Santa Cruz de la Sierra. La puse con color rojo la reunión porque no eran muy agradables ni sus reuniones ni sus cartas que se enviaban. Todo eso está en mi libro Warnes y Arenales en el ejército cruceño. Un tema de visión. Warnes quería recuperar Cochabamba, mejor dicho, Arenales quería recuperar Cochabamba y Warnes tenía ya a los realistas en la parte de Chiquitos y estaba queriendo tener más tiempo para organizar el ejército. Primero el argumento era eso, que todavía no estaba listo el ejército, no tenía el equipamiento necesario, y después de Florida va a ser que el enemigo va a aparecer por atrás en Chiquito. El 15 de marzo de 1814, esto es importante, Warnes dispone que todo esclavo negro o mulato que sentara plaza en Santa Cruz quedaría automáticamente libre. Con ello formó el batallón de infantería Pardos Libres, o Pardos y Morenos, que era el nombre oficial. Esta medida es un avance. En 1810 en Buenos Aires el regimiento Pardos y Morenos fue continuación del regimiento de Castas. En enero de 1813 se decretó la libertad de vientres. En Santa Cruz de la Sierra había una comunidad de negros e indios libres, pero no era suficiente. Entonces la medida fue radical y todos van a ser libres, incomodando a algunas personas del bando realista que necesitaban sus esclavos para la producción. Este es el nacimiento prácticamente del ejército de Bolivia, que es el único ejército que va a tener una organización formal, un ejército de línea, con dotación de uniformes, pago incluso a los soldados, a sus oficiales, va a tener su estructura de caballería, infantería, artillería, un estado mayor, un gobierno soberano. El mismo Warnes, después de Chiquito, les va a decir que son los libertadores de América, y este ejército va a sobrevivir a la independencia de Bolivia. En abril se tiene ya novedades del enemigo, de Joaquín Blanco, del coronel Blanco, y en mayo va a venir la victoria de Florida, que es el tema que nos ocupa hoy. Este es el ejército cruceño, su caballería, que según Plumadas Centenarias de Mariano Zambrana, tenía un uniforme como medieval, con su enterito de cuero, con sus protectores en el pecho, igual los caballos como usan en el Chaco,
sombrero de cuero, lanza algunos, otros fusil. José Manuel Mercado era el comandante de la caballería, Saturnino Salazar, comandante de la infantería. Esto es lo que sucede en ese momento de la historia. Arenales huye de Cochabamba, va como los realistas, ya para el 814 son realistas, van a tomar Cochabamba. Arenales va a escapar y va a tomar contacto con Warnes. Warnes le dice, váyase a Membiray. Arenales va a pasar por Valle Grande y luego se va a ir a Membiray. Este es un mapa que me prestó el general Eduardo Paz Campero, que es de la época, porque fue hecho por Pezuela. Esta batalla, según todos los autores, la va a comandar Arenales, por alguna razón, mal del agrado de Warnes, que antes lo había nombrado comandante de la cordillera. Había una pugna de poder en el sentido de quién comanda a quién, pero Warnes era el gobernador de la provincia donde sucedían los hechos y tenía 1000 hombres a su disposición. Arenales va a llegar con 30 hombres, los va a aumentar con la gente que le va a mandar a Membiray y Warnes, y va a aumentar también con gente de Valle Grande. El parte de Arenales no es muy preciso, pero ya juntando todas las versiones, yo he podido contar 1200 realistas y 1028 patriotas. Este es un cuadro de Carlos Irvián, el mejor que tenemos sobre referencia de cómo el Colorado Mercado va a ser un ardid, va a engañar a los realistas de blanco, los va a llevar hacia la plaza de Florida. Hay está la infantería cruceña metida en una trinchera, que hasta hoy, si pueden visitar Florida, van a poder encontrar algunos vestigios. Esto es el parche, el escudo que le dan por la victoria de Florida a los héroes de esa batalla, 25 de mayo de 1814. Este es el resumen. ¿Cómo está la situación? El ejército auxiliar se está retirando hacia Tucumán. Warnes, Arenales, Mercado, Salazar van a tener ese movimiento y se va a producir la batalla de Florida. Se unen. Warnes sale de Santa Cruz de la Sierra hacia Florida, lo persigue Joaquín Blanco y Arenales va a salir de Membiray también hacia Florida. Acá en Montevideo hay un cerco que está haciendo el ejército de la patria. Están por llegar tropas de refuerzo desde Cádiz. Santiago está en manos realistas, Lima también, La Paz, Oruro, Potosí, Chuquisaca, todo esto está en manos de los realistas. Y se va a producir la batalla de Florida. La consecuencia de esta batalla, de la victoria de Florida, es la siguiente, de la propia memoria de Pezuela. Mi permanencia en Salta y Jujuy no llevaba ya el objeto de seguir al Tucumán por los motivos expresados, pero sí el de mantenerme todo lo posible para combinar mis operaciones con la expedición de Cádiz, que yo, como instruido en las intenciones de las Cortes, juzgaba que sería efectiva su llegada a las costas de Montevideo en todo julio. Pero siendo ya 20 del mismo, de que no había llegado, ni se tenía noticia de ella, y que la plaza de Montevideo se había rendido el 23 de junio, con 5.000 hombres que la guarnecían. Resolví el repliegue con todo el ejército a Suipacha o Santiago de Cotagaita. Entonces tenemos esta cronología: 25 de mayo, victoria de Florida; junio 23 se rinde Montevideo, y julio 25 se retira Pezuela a Cotagaita.
Este es el emblema que le dan a los Libertadores de Montevideo. Casualmente pongo esta bandera española aquí porque dentro de la capitulación de Montevideo, la condición era de que se hice la bandera de España. Esto es para poderlo trabajar más adelante, porque estamos en pleno 1814. De acuerdo a los informes que Arenales eleva a las autoridades de Buenos Aires, el director supremo, don Gervasio Antonio de Posadas, en su mensaje y orden de ascenso fechado en Buenos Aires el 9 de noviembre de 1814, dice lo siguiente: considerando justo y debido recomendar a la memoria de la posteridad de la gloriosa acción que sostuvieron los valerosos cochabambinos y demás patriotas de las provincias del Alto Perú, en el memorable día 25 de mayo de este año en el Valle de la Florida, al mando del benemérito coronel Juan Antonio Álvarez de Arenales, o sea, menciona a Arenales, dice que son valerosos cochabambinos y demás patriotas, esto en virtud al informe de Arenales. Y aquí hay una placa en Buenos Aires, en la calle Florida, aquí está la placa en el piso por si acaso. Tenemos la idea, un proyecto desde hace unos 2 años, 3 años que vamos a intentar consolidarlo, que es poner los bustos de Arenales y de Warnes en este lugar, con los honores respectivos. Pero aquí está la placa que en el 2014 puso la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en homenaje a los coroneles Antonio Álvarez de Arenales e Ignacio Warnes, aquí sí lo mencionan, y al ejército patriota compuesto en su mayoría por quechuas, aymaras, pardos y morenos que lucharon en la batalla de la Florida. Los quechos y los aymaras estaban luchando en otro lugar, por cierto. Dice la historiadora Ingrid Vespa, los partes de batallas enviados a los jefes inmediatos fueron únicamente remitidos por el coronel Juan Antonio Álvarez de Arenales con la información a su modo y a su estilo, es decir, con su propia versión. ¿Qué es lo que nosotros desde unos años atrás ya intentamos corregir? ¿Cuál es la placa que debe haber ahí? Homenaje del pueblo cruceño a los próceres rioplatenses, general Ignacio José Javier Warnes García de Zúñiga y general Antonio Álvarez de Arenales, quienes comandaron al ejército patriota cruceño en la batalla de Florida, compuesto por su caballería, artillería e infantería cruceña, con sus batallones voluntarios de Santa Cruz y Pardos Libres, del cual participaron indígenas guaraníes, chiquitos y mojeños, además de un importante contingente de afrodescendientes libertos por disposición del gobernador Ignacio Warnes. Esta es una placa que nosotros quisiéramos poner para corregir ese error. No es correcto atribuir la gloriosa victoria de un pueblo asignándosela a otro pueblo. Esta victoria fue del ejército cruceño. Warnes y Blanco se enfrentaron montados en sus caballos de batalla. Se arremetieron en duelo con sable en mano como los tiempos medievales. La providencia estuvo de parte de Warnes aquel día y obtuvimos la victoria. En este lugar se da la parte decisiva de la batalla. Las tropas de Blanco arriban por el Camino Real y se concentran frente a la iglesia. Por la izquierda arriban las tropas de Arenales y por la derecha las tropas de Warnes. Es en este campo que se da el enfrentamiento cuerpo a cuerpo. Y Warnes convoca a viva voz al comandante adversario, coronel Blanco, para un duelo frente a frente. En la parte izquierda se da esa lucha de titanes en el cual cae el comandante Blanco. El que hablaba ahí es el general Eduardo Paz Campero en el sitio mismo de la Plaza de Florida. Hay 2 elementos determinantes para la victoria. Primero es la sorpresa de las trincheras. Dice Vázquez Machicado, el jefe patriota, Warnes, al revisar sus tropas, al observar que uno de sus soldados de infantería de origen guaraní cavaba un foso y ocultándose a medias en él,
se aprovechó enseguida de la enseñanza. Entonces, esta trinchera, que no era muy acostumbrada en las batallas de la época, entonces van a sorprender a las tropas realistas que venían con todo sobre el ejército cruceño. El otro elemento que determina esta victoria es el duelo de Warnes y Blanco. Dice Durán Canela: Warnes, que estaba en la plaza avistado con Blanco, empeñan un combate. Herido este, Warnes cargólo con su espada, Blanco cayó en tierra y presto fue cadáver. Rafael Chávez Ortiz en el año 1928 decía: sable en mano se presentó ante él, era Warnes. La lucha se empeñó entre ambos jefes. Las espadas chocaban con estrépito y echaban chispas. Entonces Warnes se tiró a fondo y derribó a Blanco, atravesándolo con su cortante acero. Así terminó la vida de este sanguinario jefe realista. El año 1920 vino a verificar los hechos el historiador argentino, el general José Rodríguez, quien fue cabeza de la delegación que asistió a la inauguración del monumento a Ignacio Warnes, el que tenemos en la plaza. Hechas las investigaciones correspondientes, comprobó el hecho heroico de Warnes y lo registró en su libro A través de Bolivia. Cuando analiza la batalla del Pari, está analizando la batalla del Pari, pero hace referencia a Florida. Dice: Warnes quiere repetir el episodio feliz de la Florida, desafiando al jefe enemigo a un combate singular. Hay un testigo, el duelo entre Warnes y Blanco tuvo testigo. Fue visto por el soldado de infantería Abelino Ortiz y los soldados de su compañía. Yo quiero hacer esta aclaración y este énfasis, porque Arenales no menciona este duelo en su parte de guerra, lo omite. Y por otro lado, Vázquez Machicado, José, el hermano, realista declarado, trata de ridiculizar, incluso dice que Warnes tenía un caballo, creo que le dice boquimuelle, un caballo inclenque, podríamos decir. Eso es imposible en Santa Cruz de la Sierra. Con 3 siglos de crianzas de caballo, había un buen caballo en Santa Cruz de la Sierra. Había muchos buenos caballos, teníamos caballería. También dice que un soldado de infantería le ayuda, lo ataca a Blanco para que Warnes lo cargue. Eso también es imposible, que un soldado se meta en un duelo con testigos, en un duelo de honor entre 2 oficiales profesionales de las armas. Entonces, es una mentira, una mentiranga, como decimos acá, tratando de disminuir los honores y la gloria de Ignacio Warnes. Aquí están, por eso pongo énfasis en los diferentes autores que han verificado esa situación. En resumen, entonces tenemos que se va a producir la batalla de Florida, se va a retirar Pezuela, está en retirada el ejército auxiliar, se va a liberar Montevideo, se van a retirar de acá también las tropas realistas. ¿Qué está haciendo Bolívar en ese momento? Va a atacarlo a José Tomás Boves, pero se va a retirar el 17 de julio hacia el oriente, un éxodo terrible donde muere mucha gente. Entonces Bolívar no entra todavía como un elemento importante en la liberación de América en ese momento. En enero se han reunido Belgrano y San Martín, donde hay 2 versiones, no es el momento de hablar de eso, pero se van a reunir. San Martín, de todas maneras, que había reemplazado a Belgrano, va a renunciar por razones de salud en junio y va a asumir Rondó. Por lo tanto, tenemos que la patria está consolidada con el ejército cruceño, Warnes y Arenales, que salió herido, en Florida y la provincia de Santa Cruz. Va a estar consolidado Montevideo y Buenos Aires. Los realistas van a tener la zona norte por la huida de Bolívar, y Lima va a seguir todavía en manos de Pezuela. 1815 va a venir la batalla de Santa Bárbara, no la voy a describir, este es otro cuadro de Carlos Sirvián.
porque el tema de hoy es la batalla de Florida, pero esa es la consecuencia. Viene el próximo año, en el 815, otra batalla de trascendencia continental en Chiquitos, la batalla de Santa Bárbara, toda una campaña. 1816 viene la independencia de Sudamérica, en Tucumán. Sabemos que por una carta que le envía Belgrano a Güemes, sabemos que le envía el acta de independencia y otros elementos, entre ellos la bandera. Y se va a producir la batalla del Pari el 21 de noviembre de 1816 en nombre de Sudamérica. Esta es una batalla clarísima en nombre de Sudamérica, con bandera de Sudamérica y por el acta de independencia de Sudamérica. Sobre esta batalla podemos tener otra conversación en otro momento. Esto es muy importante porque Warnes va a morir en la batalla del Pari en combate y Belgrano le dice a doña Ana García de Zúñiga y Warnes: dudé mucho tiempo de la suerte de nuestro Ignacio y hasta que por conducto fidedigno no supe la gloria con que cubrió su carrera, no quería creer que usted y la patria hubiesen perdido un hijo tan digno y yo un verdadero amigo. Acabó en defensa de la patria, por consiguiente Dios le ha premiado y el mundo mira en él un héroe que se presentará a los venideros por ejemplo. Esto es Tucumán, 10 de enero de 1818. Esta es la hija Manuela, la pongo como referencia porque imagino que doña Ana para ese tiempo se veía así como su hija mayor, ¿no? Sabemos, le ha llegado en enero, en enero la ha escrito desde Tucumán, habrá llegado en febrero a Buenos Aires esa carta. Ya sabemos que ya para el 1820 doña Ana está muerta y están vendiendo la casa. Probablemente, digo, ha muerto de tristeza doña Ana. ¿Cuál es la travesía de Ignacio Warnes? De Buenos Aires va a pasar a Montevideo, los blandengues, ¿se acuerdan? Va a volver a Buenos Aires, va a ir a la campaña de Paraguay, van a fundar un pueblo con Belgrano. Ahorita no, siempre me olvido del nombre, es un nombre guaraní, porque está bien en línea recta entre Asunción y Buenos Aires. Enseguida alguien me lo va a recordar. Va a volver preso. Curuzú Cuatiá. Exactamente, Curuzú Cuatiá. De Paraguay va a volver a Montevideo, donde finalmente va a ser liberado. Va a estar en la creación de la bandera en Rosario. Va a ir a Jujuy, Tucumán, va a volver a Salta, va a subir a Potosí, va a ir a Santa Cruz de la Sierra como gobernador, va a estar en Florida, Santa Bárbara en Chiquitos. Ojalá podamos ir un día con todos en una buena cantidad de buses. Va a volver a Santa Cruz de la Sierra en la batalla del Pari, ahí va a morir. Hay un elemento que les voy a dejar picado con esto, que durante la campaña de Paraguay, Warnes es humillado por los realistas y dice Belgrano: confieso que no quisiera traer a la memoria unos hechos que degradan el nombre americano, pero ¿qué había de hacer con los descendientes de los bárbaros conquistadores españoles? Esto es 1810. Donde en el 810 y el 11 todavía se habla de juramentos a Fernando VII en Buenos Aires. Pero ya Belgrano habla de los bárbaros conquistadores españoles y habla del nombre americano. Pasa este tema, junto con otros, a la historia del pensamiento libertario. Pero todavía no es la patria americana la que va a estar andando con estos ejércitos hasta el 12, que es cuando se crea la bandera, y por lo menos eso es lo que yo afirmo hasta ahorita, que tengo, hasta donde he avanzado en mi repaso de investigaciones. Digo repaso porque otros ya lo habrán hecho, pero mientras no hay la bandera, todavía no hay ese momento libertario de acción militar y política. Porque la historia de los estados tiene que ver con decisiones políticas, asignación de recursos y movimientos militares. La historia del pensamiento puede estar antes y puede triunfar o puede no triunfar el pensamiento. En 1817 se va a producir el cruce de los Andes.
toda esta zona, desde después de la batalla del Pari, va a entrar Aguilera a Santa Cruz, con poquísimos hombres, eso es motivo de otra conferencia, la batalla del Pari, pero lo pueden leer en nuestro libro Gladiadores del Pari, que está en Amazon, está baratísimo, bájenlo. Después, bueno, aquí va a aparecer Cañoto, va a aparecer José María Ramos, y el Colorado Mercado se va a instalar en Saipurú. Entonces, Mercado en Saipurú, Güemes en Salta, Belgrano en Tucumán. Aquí va a haber una serie desde el Pari, la invasión grande, hay todos unos movimientos acá, pero recién con esta retaguardia o con este flanco cubierto, recién San Martín va a poder, estamos hablando 21 de noviembre del 1816, ¿sí? El 17 es la invasión grande, y en enero empieza a trabajarse este tema del ejército de los Andes, y va a cruzar para libertar Chile. Hasta ahí por ahora. Muchas gracias. No sé si lo hice en horario. La No, exposición está bien, Nino. brillante. Muchas gracias. Adelante, Miguel. Adelante. De Nino. Sí, la exposición brillante de Nino. Por ahí veo la presencia del presidente del Instituto de Estudios Militares del Ejército del Perú, el coronel Gargurevich, que nos visita y engalana esta presentación de esta maravillosa conferencia de Nino Gandarilla Guardia. Y Miguel Ángel, usted quería decir unas palabras. Sí, por supuesto. De hecho, el agradecimiento por su disertación, por la claridad de conceptos de Nino, y de hecho el abrazo también que envío al señor presidente de la Asociación Sanmartiniana, filial La Banda, a nuestro querido Pepe Olivieri, que nos acompaña también en esta noche, que con él tenemos una especie de código de contraseña: no claudicar en esto de seguir ahondando en esto, en la historia grande de la Guerra de la Independencia. Así que le devuelvo la palabra a Miguel. Adelante. Muchas gracias, Miguel. Sí, un abrazo, hermano. Un abrazo. Para Nino, una circunstancia de la incursión del ejército, el primer ejército con Belgrano a la cabeza al Paraguay, donde queda prisionero Warnes del gobierno realista. Él lo mandó para un acercamiento de diálogo, y bueno, corriendo la suerte de quedar con vida. No era seguro que en Paraguay devuelvan a Warnes. Así que eso recuerdo, porque la amistad de Belgrano con Warnes era muy intensa. Era, como dice ahí, un gran compañero y un militar de fuste. Eso para Nino, y los que deseen decir sus palabras me indican, levantando la mano, y los habilitamos. Sí, adelante, por favor, que quieran preguntar, aprovechemos la oportunidad. Quisiera hacer uso de la palabra, estimado Miguel, si me lo permite. Sí, en primer lugar, para felicitar al excelente expositor Nino Gandarilla por la manera tan clara, tan precisa en que nos ha presentado de una manera necesariamente didáctica, nos ha hecho entender también estos hechos importantes. Quería hacer mención también que se tienen documentos importantes que corroboran lo que dice Nino Gandarillas. Por ejemplo, en este compendio de los sucesos ocurridos en el Ejército del Perú y su provincia, 1813-16, de Joaquín de la Pezuela, que ha sido editado por el Centro de Estudio Bicentenario de Chile, y que estuvo a cargo de la edición de Pablo Ortenberg y Natalia Sobrevilla Perea. Es un libro muy interesante, donde están muchos de los aspectos tratados por nuestro apreciado Nino. También figura esto en Banderas Olvidadas,
que es un clásico, Julio Albi de la Cuesta, estaba leyendo, y una biografía del general Arenales de Jesús Canales Ruiz. Es una biografía fundamental para conocer a Arenales. Por último, también el libro que saqué en el 2018, Fieles y Leales, Soldados del Rey en el Perú, donde están las campañas que se desarrollan en el Alto Perú y en donde nos indican por qué la estrategia del Real Ejército del Perú y el Real Ejército del Perú no se pudo cumplir, fue justamente por personas como José Ignacio Warnes, ¿no? En ese sentido debo felicitar a Nino, estaremos adquiriendo sus libros para tener un amplio conocimiento y desde ya le abrimos las puertas de la Academia Peruana de Historia Militar, que es el ente que está haciendo las veces de un gran laboratorio americano para poder recabar información, la cual se elabora y se transforma en conocimiento. Definitivamente que estamos unidos por la historia, hermanos americanos, y eso es lo más importante para nosotros, en el caso de los peruanos, en la conmemoración de este bicentenario de los 200 años de independencia. Por último, como caballero sanmartiniano, miembro del Instituto Sanmartiniano del Perú, les extiendo las felicitaciones a todos los que son integrantes del Instituto Sanmartiniano del Perú en Argentina, sintiéndonos honrados por estar unidos por la figura del gran libertador José Francisco de San Martín y Matorra. Muchas gracias. Muchas gracias, Ronel. A ver, Miguel, si me permite, sí, vamos a hacer una pregunta a Nino. Algunos autores destacan, como lo decía Nino, el peligro de las fuerzas realistas acercándose por el norte. Bueno que se respete el orden de lo que digo. Para Nino la pregunta, hay un flanco que también debía cuidar Warnes, que era la penetración desde el oriente de las fuerzas portuguesas, lo que hoy es Brasil. Nino, por favor, si nos puede aclarar este concepto. Sí, evidentemente. Bueno, primero el tema del Paraguay, a Warnes lo han engrillado, un periódico de Asunción incluso protesta porque a Warnes, el embajador de Belgrano, lo habían engrillado durante meses, dice, ¿no? Lo habían practicado, le habían robado su espada, etc. Sobre el tema de la amenaza portuguesa, por supuesto que siempre estuvo latente y era una de las cosas que temía Warnes, porque después de la batalla de Florida, uno de los oficiales que se había quedado en Santa Cruz de la Sierra, que es Udaeta, va a huir hacia Chiquitos y se va a unir fuerzas con el gobernador Altolaguirre, que todavía Chiquitos estaba en manos de los realistas. Entonces allá reúnen un ejército de 5.000 hombres que tenía el temor Warnes de que que unan esfuerzo y que se provean del Imperio del Brasil para atacar Santa Cruz de la Sierra y luego pasar a las Provincias Unidas. Todo era eso. Santa Cruz de la Sierra es el lugar estratégico que bloquea el paso a las Provincias Unidas, a las provincias del sur. Vamos a tener la victoria de Santa Bárbara el año 1815, pero si no la hubiéramos tenido esa victoria, se venía Udaeta y Altolaguirre por Santa Cruz con sus 5.000 hombres, lo atacaban a Güemes por un lado y por el otro con la invasión grande y obviamente llegaban a Buenos Aires. Pero Warnes ha sostenido esta situación con el ejército cruceño, ha hecho una campaña con 2.000 hombres hasta Chiquitos, hasta lo que hoy tenemos con frontera con Brasil, por San Rafael. Acabamos de inaugurar un monumento el año pasado, en octubre del año pasado hemos inaugurado el monumento a la batalla de Santa Bárbara. Ahí se ha planteado esa victoria y ha vuelto Warnes ya a enfrentar en noviembre del 21 la batalla del Pari. Miguel Galván, adelante. Miguel Ángel. Sí, Miguel Ángel, terminó su preguntita. Digo, todos los que están participando acá pueden hacer sus preguntas, breves porque es así. Ya concluida la conferencia, preguntarle a Nino o hacer su opinión. Lo veía Jorge Enrique, buenas noches, ¿no? que Miguel. quería hablar.
Perdón, yo tengo respuesta a la mano Gaby, desde que empezamos. Sí, Miguel, buenas noches. Por lo visto, no. Sí, buenas noches. Acá nada más quería mencionar que se quieres encontraba en la sala la Sociedad de Historia Militar de la República Argentina, el cual se nota interesado, y agradeciendo también y felicitando al expositor. Ya se tienen que retirar, por eso me pidieron que les transmita esto. Y bueno, el señor Fernando Palavecino, también secretario de Cultura y Turismo de Vinara, también se encuentra en la sala, y la señora Ofelia Pedicone de Sal, descendiente del general Güemes. Bien, gracias. Jorge Enrique estaba al uso de la palabra. Sí. 3 cosas nomás. Adelante, Jorge. La primera, felicitarlo al expositor, clarísimo, muy interesante, muy entretenido, me dejó con un montón de interrogantes. La segunda, digamos, aportar que la calle Florida, que es probablemente la más paqueta de Buenos Aires históricamente, lleva ese nombre justamente desde 1822 por este combate de la Florida. Y la tercera, Belgrano lo manda a Warnes con una comunicación para Velasco, que era el gobernador, otra para el obispo y otra para el cabildo de Asunción. Y son unas comunicaciones bastante duras, porque inclusive los amenaza, digamos, poco menos que de muerte en el caso de que se le opongan. Así que la reacción de los desmedida, por supuesto, porque era un parlamentario, pero que lo engrillaron y demás, o sea, la correspondencia de Belgrano con Cabañas, después, ¿no es cierto?, la que tienen en la zona de Tacuarí y en la zona posterior, cuando Belgrano se va retirando para cruzar de vuelta el Paraná, es una correspondencia mucho más edulcorada, mucho más diplomática. Pero la correspondencia inicial, cuando Belgrano va directamente a la ofensiva dentro de Paraguay, es muy dura. Y una cosita correntina nomás. Curuzú Cuatiá quiere decir cruz de papel. Hay 2 versiones. Algunos dicen que era donde se encontraban los estafetas y cambiaban, se entregaban las alforjas con los mensajes. Y otros dicen que no, que había ahí una cruz, una cosa así. Nada más, gracias. Muy bien, gracias a usted. A veces no lo necesita. ¿Quién más quiere hacer uso? ¿Quién quiere hablar? Ingeniero Raúl. No sé quién más. Buenas noches. Don Elías está levantando la mano. Aquí. Elías Bacaflor está levantando la mano. Elisa Lirangui, adelante. Es nuestra representante referente en la provincia de Mendoza. Sí. Bien, adelante, Elisa. Gracias, muy amable. Buenas tardes a todos. He estado escuchando muy atenta al señor Nino. Ha sido muy enriquecedor todo lo que nos ha brindado para aprender. Y una de las preguntas sería algo puntual, que para la derrota patriótica en la Florida, ¿qué influyó más? ¿Influyó la parte geográfica? ¿Influyó la estrategia militar? ¿Qué fue lo que influyó para que fuera decisiva la victoria? Gracias. Bien, sí, es la victoria patriota. Hay una estrategia ahí. En primer lugar, evidentemente, la unión de 2 oficiales como Warnes y Arenales, pese a que estaban ya complicados en sus relaciones, hay una unidad por la patria ahí, y esa unidad de 2 cerebros de oficiales de Belgrano, porque tenemos que dejar bien claro también, ¿no? La batalla de Florida es un legado de Belgrano también, porque al enviar a Warnes a Santa Cruz de la Sierra, no lo envía a Arenales a Santa Cruz de la Sierra, lo envía a Warnes, que tenía otro tipo de formación. A Arenales no le gustaba la política, Arenales quería ir a combatir nomás, incluso se queja de que le dé el gobierno de Cochabamba, y Belgrano le tiene que explicar la importancia de la política también en los temas de la guerra. Lo envía a Warnes, que tenía una formación en el ejército blandengue, porque necesitaba desarrollar un pueblo, guarnecerlo, tener estrategia política para tener el apoyo del vecindario. Bueno, entonces
son dos oficiales que van a faltar en Vilcapugio y Ayohuma, ¿no? Ellos van a faltar allá, pero van a tener esta victoria en Florida porque han sabido manejar la situación. Warnes tomándose el tiempo de formar gente, aunque era su primera, la gente formada se la envía de refuerzo a Belgrano, entonces tiene que empezar de cero a formar un ejército patriota cruceño. Y van a unirse en la zona de Florida, que es iniciando prácticamente el Chaco cruceño, y van a establecer esta estrategia de esperarlos en trincheras, mientras el Colorado Mercado, el jefe de la caballería, los va a hacer perseguirlos. Entonces le van a salir de la tierra y los van a fusilar prácticamente a los primeros realistas, y va a haber un desconcierto. Después va a venir una batalla campal en la plaza de Florida, y Warnes va a ver la carnicería que se presenta y lo va, para abreviar las cosas, Warnes lo va a convocar a un duelo personal a Blanco. Esos son los dos elementos que yo veo que son los elementos que determinan la victoria. La estrategia, que la toman de un guaraní que estaba haciendo una trinchera, y el duelo que se plantea entre Warnes y Blanco. Ya sin jefe, los realistas tenían que desbandarse, y por eso es que huyen. Arenales incluso se pone a perseguir solito. Él y alguien más, creo que era su sobrino que lo escoltaba, persigue a una cuadrilla de realistas, se dan la vuelta y le meten 14 lanzadas al cuerpo. Más bien de milagro ha sobrevivido Arenales. Pero esa gente ha ido a reforzar, ha ido a avisar a Santa Cruz de la Sierra de los realistas que había dejado ahí Blanco, a Udaeta, y se van a ir a Chiquitos. Bueno, me fui de nuevo a Chiquitos, pero la razón ha sido esas dos, las trincheras y el duelo. Muy bien, gracias. ¿Otra intervención? Miguel. Creo que por esa acción de Arenales, donde fue herido, el general San Martín y su gente lo llamaban el Hachado. Le corrijo. Por las cicatrices, el por las cicatrices que le quedaron de esa acción en Florida. Muchas gracias. El Achao, en tucumano. Miguel. Adelante. El señor Elías Bacaflor, perdón Miguel, Elías Bacaflor está intentando hablar. Sí, a ver, Elías, amigo Elías, tome la palabra. Gracias, muy buenas noches, Miguel. Un saludo a través buenas de noches. la gente que está participando. Un abrazo grande a mi hermano Nino. Un saludo cariñoso, querido Nino. Bueno, cuando escucho Nino, cada vez que escucho siempre medio que me sacude, porque la información que tenemos o hemos leído no siempre lleva el rótulo de la impronta de Nino. Nino desmenuza más las cosas. Por ello, yo quiero felicitarte, Nino, que siempre estás haciendo esclarecimientos muy pertinentes. Y la consulta que hago, que es obvia, la respuesta es suya. Tengo a disposición de los que gustan la colección de Arenales, los dos CDs, los dos DVDs. Y leyendo precisamente esta tarde, encuentro no el relato, sino el desarrollo que plantea Arenales y lo que hoy plantea Nino. Entonces, pongo a disposición quienes quieran la colección completa, me mandan su correo electrónico y yo les hago llegar en el curso de la semana, porque son muchos archivos, para que puedan conocer, leer, y obviamente entender que el planteamiento que hace Nino es otra lectura que es valiosa, que es importante para complementar todo lo que nos está planteando en esta importante presentación. Reitero mis saludos para todos ustedes
Si gustan, pueden dejarme el correo electrónico a través de Miguel Galván y con mayor gusto hacemos llegar el contenido de los 2 DVDs a todos los interesados. Nino, un cariño grande desde Tarija, hermano, y felicidades siempre. Siempre tan brillante, un cariño. Gracias. Gracias a Graciela Martínez Arao de Tucumán, que felicita la exposición y les manda un abrazo a todos los partícipes de esta hermosa conferencia. Sanmartiniana de hija de Martínez Moreno, el legendario presidente del Instituto Sanmartiniano de Tucumán. Así que gracias, Graciela. ¿Quién más quiere hablar? Adelante, Ficovilla. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias. Y un gran saludo al historiador Nino Gandarilla Guardia por su exposición y por habernos dado tantas luces sobre este tema que por lo menos acá no es muy conocido. Solamente quería preguntar alrededor de las desavenencias que tenían Arenales y Warnes. ¿A qué se debían? ¿A planos estrictamente militares? ¿O quizás de otro orden? No sé, me parece que lo tenemos a Manuel Belgrano, por ejemplo, o a Warnes, como gente más relacionada, digamos, al catolicismo, y hay otros sectores militares que se operan en las guerras de independencia que no son tan católicos, digamos, tan pertenecientes al catolicismo. ¿Esto influyó de alguna manera o la desaveniencia y las diferencias entre ellos eran solamente de carácter militar y estratégico? Eso solo. Gracias. Gracias, Federico Villarruel. En la correspondencia que muy acuciosamente Benjamín Torres me pasó cuando yo hice una introducción, un trabajo para su libro sobre Warnes, ahí tuve la oportunidad de leer cómo se hablaban entre Warnes y Arenales. No había una discusión religiosa ni masónica, era un tema militar. Urgencias que tenía Arenales de ser reforzados mirando hacia el occidente y urgencias que tenía inicialmente Warnes de trabajar un ejército antes de llevarlo a la guerra y posteriormente ya en el 14 de tener el enemigo detrás en su espalda que necesitaba enfrentarlo, mientras Arenales continuaba insistiendo en ir hacia occidente. Básicamente yo veo una urgencia de Arenales de recuperar la gobernación que le dieron y una razonable urgencia de Warnes de de sostener la gobernación que le dieron, porque son puntos estratégicos. Los dos querían hacer el bien a la patria, pero Warnes era era el gobernador de una provincia que estaba en manos patriotas. Tenía un ejército ya victorioso en Florida, va a ser victorioso en Santa Bárbara y de ahí va a tener la gloria en el Pari. Entonces, Warnes estaba haciendo bien las cosas, pero qué mal la pasaba con Arenales todo el tiempo diciéndole cosas, se decían palabras fuertes, al punto que Warnes en su momento le dice, acuérdese que en esta provincia mando yo, y aquí no se mueve nada si no lo decido yo, porque esto es diferente de la provincia de Cochabamba, le dice. Pero no solamente era Arenales. Tenía Warnes a Arenales permanentemente exigiendo algo. Lo tenía Antonio Suárez complotando con Arenales desde Membiray, haciéndole trabajo político acá, moviéndole el piso, como decimos. Y lo tenía a los realistas. Ese pobre en el buen sentido, ese pobre hombre, ese gran general Ignacio Warnes, ha tenido seguramente un estrés tremendo para gobernar Santa Cruz con dos de los que deberían ser sus aliados
permanentemente acechando y con el enemigo más acechando. Al punto que en agosto de 1815 renuncia. Le manda su renuncia a Rondeau, y el pueblo lo elige. ¿Qué es lo que está haciendo ahí Warnes? Bueno, si aquí hay Antonio Suárez me está haciendo política y desde Buenos Aires no están atendiendo a lo que yo hago, bueno, renuncio y el pueblo me elige soberanamente. Es un gobernador soberano el que vaya a la batalla, a la victoria de Santa Bárbara. Y ahí Rondeau, que vuelve derrotado definitivamente, se entera de la batalla y lo felicita al señor gobernador y comandante de Santa Cruz, ¿no? Después que le había mandado a Santiago Carrera en sustitución. Bueno, ese es el momento de las discordias, y llega un momento en que Warnes le dice algún día, que es con lo que he puesto en la primera página de mi libro, algún día el mundo sabrá la verdad de esta situación. Porque ya contaba Warnes con que Arenales mandaba lo que quería a Rondeau y a Buenos Aires, al punto de omitirlo de una batalla. Le dice cosas terribles. Está en el libro. Cuando quieran puedo hacerles otra presentación ya del libro sobre Warnes y Arenales en el ejército cruceño. Lo que no se debe dudar es que los dos eran grandes patriotas, eso sí, no hay ninguna duda al respecto. Sí, Nino, yo opino que la pregunta que hizo, quería responder esa pregunta. Los dos tienen historias distintas. Warnes, el desarrollo desde un hombre político, culturalmente muy dotado, extraordinariamente dotado, una personalidad íntegra en todo sentido, y en defensa de Arenales, que desde de la revolución, del primer gobierno patrio instalado en La Paz, donde Arenales está al frente de ese núcleo de patriotas con Murillo a la cabeza, mandando tropas, Arenales, ya de 1809, y culmina, digamos, con brillantez propia de un gran general, siendo el mejor hombre de las fuerzas militares, a mi entender, la campaña del protectorado del Perú, la campaña de la Sierra. Y ahí también mostraba Arenales su personalidad. No le gustaba hacer política. Entonces, lo recibían con los brazos abiertos las comunidades que esperaban la llegada del ejército patrio. Y él no le gustaba exhibirse. Digamos, es su personalidad. Y también acató las órdenes de San Martín a desgano para dirigirse a Lima cuando lo cita que vuelva con su ejército. Es decir, son personalidades patriotas, cada uno con lo suyo, cada uno con el aporte de su personalidad y de su sapiencia. El gran guerrero, como era Arenales, lo demostró en la campaña libertadora del Perú. Eso nada más quería indicarle, no sé si estamos... Sí, no hay que negarle ni la valentía ni la determinación, porque Arenales incluso es tentado a pasarse a las filas de... Cuando Velasco le dice, lo invita a que vuelva a las filas realistas, él rechaza. No hay por qué disminuirle nada a Arenales en el aspecto de sus guerrillas y de sus batallas menores que tuvo, sus combates. Pero Warnes es el de la batalla del Florida, la batalla de Santa Bárbara y la batalla del Pari. Es un gran general. Y en ese momento tenían problemas fuertísimos en detrimento de Warnes. En detrimento de Warnes. Entonces eso no lo podemos pasar. Yo tengo que decirlo porque está ahí en los documentos que Elías ha ofrecido. Están ahí los documentos. Como las cosas que se decían, las cosas que exigían y las cosas que hacían. Había una urgencia y bueno, no era que
no era que se trataba muy diplomáticamente. Intentaba Warnes hacer diplomacia hasta que lo sacaba de quicio, y en un momento le dice que no vaya a pasar lo de San Pedrillo, donde usted perdió todos los cañones y los fusiles para armar al enemigo. Le dice, caramba, golpe en el estómago, ¿no? Entonces, uno de allá, otro de acá, hasta que le dice, basta, aquí mando yo. Son urgencias. Eso no implica, no disminuye el patriotismo de Arenales y su valentía, no, de ninguna manera. Pero tampoco podemos dejar ante la historia que Warnes quede disminuido por haber sido omitido en unos partes. Al punto que Warnes es coronel Warnes es coronel en la Argentina, en el país, el país que se hizo después, donde él nació, es coronel. En Bolivia es general. ¿Por quién? Por Arenales, pues. Porque lo omitió en su parte. Perfecto. Lo escucho, Miguel. Gracias, Lo escucho, Nino. Miguel, ¿Alguna otra palabra interesada? Muchísimas gracias, Nino. Marcelo quiere hablar. Marcelo Pizarro. Parece que no. Parece que no quiere. Sí, que quiero. Estaba esperando que me den la orden. Gracias. Bueno, antes que nada agradecerles. Magnífica la reunión. Agradecerle a los organizadores y a la presencia tan grata de todos los participantes. Mi trabajo es como museólogo en el museo. Perdón, Marcelo, ¿hay alguien con el micrófono abierto? Ahora ya creo que no. Ahora ya creo que no. Mi trabajo es como museólogo en el Museo Nacional del Cabildo de Buenos Aires, ¿no? Y allí fui donde tuve la oportunidad de conocerlo a Nino, que andaba haciendo sus investigaciones aquí en Buenos Aires. Una manera de conocerlo interesantísimo, porque él, parado frente al Cabildo, le preguntaba a todo aquel que pasara sobre historia argentina, sobre si conocía qué había pasado ahí adentro, y generaba unos diálogos muy interesantes, así que tuve la oportunidad de conocerlos, y después me invitó a Santa Cruz de la Sierra, en donde conocí esa magnífica ciudad, en esa magnífica tierra, ¿no? Así que bueno, muchas gracias. Tu gran interés, Nino, por este tema de si peleábamos para Fernando VII, cómo es estas cosas, estos ejércitos que peleaban bajo esa mascarada de Fernando, como decimos en Buenos Aires, porque en 1810, y a partir de 1810, de ese 25 de mayo, se siguió peleando a nombre de Fernando VII, pero ya no hubo ninguna autoridad europea peninsular que tuviera algún tipo de incumbencia en los asuntos de la ciudad. Así que ya a partir de 1810, si bien se mantiene esta mascarada de Fernando, las autoridades son criollas, o la mayoría de ellas son criollas, porque también hay algunos españoles peninsulares que conforman esa primera junta, dos catalanes, digamos. Así que eso es por un lado, y por otro lado no hay que olvidar el concepto americanista y americano que tenía esa revolución. Basta citar que en 1812, cuando la revolución produce sus primeras armas, sus dos primeros cañones son designados como el Tupac Amaru 1 y Mangoré otro. O sea, también eso es muy lindo saber todo lo que estás planteando en este sentido de que las Provincias Unidas fueron Provincias Unidas en Sudamérica, y ese concepto, y bajo ese concepto pelearon muchos pueblos como los que vos estás reivindicando. Así que bueno, muchas gracias nuevamente a todos los integrantes de esta hermosa reunión. Gracias, Marcelo. Fue realmente como
armado en algún lugar del cielo, que yo le pregunto a Marcelo ahí en la Plaza de Mayo frente al Cabildo, ¿no? Le pregunto a él como cualquier ciudadano tratando de armar ideas de lo que había pasado en el Cabildo, y resulta que era el hombre que trabajaba ahí adentro del Cabildo. Bien, yo estoy de acuerdo con todo ese planteamiento, sin embargo tengo algunas curiosidades que son las que me incitan a seguir investigando y tomar hasta que tome una decisión final de una tesis, ¿no? En la expedición de Belgrano al Paraguay hay un batallón Fernando VII, 1810. Hay un batallón Fernando VII. Goyeneche va a Montevideo y luego se entrevista con Elío y luego va a Buenos Aires, y Buenos Aires jura en el 811 a Fernando VII. Por lo tanto, la pirámide que se levanta en esa plaza a la patria es a la patria de Fernando VII. Se habían jurado a Fernando VII a un año de la Revolución de Mayo. Entonces hay evidentemente en Charcas dicen que es una mascarada. Cuando se aproximaba el ejército, el primer ejército del norte, entre comillas, el primer ejército auxiliar, después de sofocar la rebelión de Córdoba, van a irse hacia el Alto Perú. En Charcas la audiencia dice, no, estos no son fernandistas, es una máscara la que tienen. Evidentemente había eso. Y vamos a tener una batalla de Huaqui entre fernandistas, oficialmente fernandistas. ¿Ah? Oficialmente digo yo, porque por eso decía yo, la historia del pensamiento libertario es uno, pero la historia de los estados, esta autoridad determina que pone este dinero para esta causa, esta autoridad envía fuerzas armadas a esta causa. Esa es la historia de los estados. Son muertos, son dinero, son voluntades, son actos, himnos, bandas, disparos, salvas. Entonces, voy a dedicarle un poquito de tiempo más. Estoy completamente de acuerdo con la tesis, Marcelo, pero quiero convencerme dónde realmente empieza la cosa. Gracias. Gracias, Nino. ¿Alguien más? A ver, Miguel, si me permite. Yo quiero decir adelante, Miguel Ángel. Tiene la palabra Miguel Ángel. Quería manifestarle a Nino que la historia por ahí, el paso del tiempo, subsana algunas diferencias. En la provincia de Buenos Aires, aquí en la Argentina, a pocos kilómetros entre sí existen dos localidades. Una se llama General Arenales, cabecera de partido, y la otra se llama Warnes, que pertenece al vecino partido de Bragado. Así que la historia, desde el punto de vista geográfico, los ha unido a los dos héroes en territorio bonaerense, hablando de nomenclatura y toponimia. Gente como nosotros, que en ese momento están oportunamente tomando decisiones, ¿no? También acá cuando crean la provincia Warnes, en Santa Cruz, acá en el norte, se lo hace en una fecha que es el cumpleaños de Warnes, 27 de noviembre, ¿no? 1770. Y nosotros en el 2003 con la doctora Ingrid Espa, increíble, pero a comienzo de este siglo no sabíamos cuándo había nacido, dónde se especulaba que había nacido en Boedo. No me voy a tomar toda una investigación para llegar a la conclusión que de repente tenían una quinta en Boedo, ¿no? Porque el padre de Warnes era rico. Pero resulta que no era en Boedo. Recién Paul Dugal y Benjamín Torres el año pasado nos han indicado el lugar específico, y este año conseguimos esa nota de prensa de 1820. Entonces, pero sí hubieron personas como nosotros, años atrás, el siglo pasado, que sí sabían las cosas, pero de ahí se perdieron. Porque ese es el problema, que se pierden porque nuestra historia oficial no los recoge. Mire, Nino, quería decirle al respecto que por eso estamos reunidos, para llevar adelante una prédica esclarecedora,
¿Sabe por qué? Porque yo me comunico a veces con los alcaldes o con los directores de cultura de estas localidades que llevan los nombres de verdaderos próceres de la guerra de la independencia, y le voy a decir la verdad con la mano en el corazón, uno se siente triste en el momento porque a veces no tienen ni idea por qué el pueblo del cual directores de cultura se llama así. Hay que decirlo a esto. Por eso machacamos y machacamos en esto de reunirnos y correr la voz. ¿Me entiende? Sí, Miguel. Miguel. Sí, adelante, Elías. Adelante, Elías. A ver, ya que se ha generado una interesante discusión. Arenales para Tarija tiene una importancia especial, por cuanto entre 1825 y 1826 en Tarija se dio un proceso secesionista. Eso está en mi libro publicado en 2009, Tarija y la historia de los cabildos abiertos, de 1825 y 1826. Y si bien nosotros conocemos las biografías oficiales de los grandes libertadores, de Bolívar y de Sucre, a cuya lista agregaría el nombre de Francisco Acono, pero alejándome de él, Arenales va a tener un rol capital porque de alguna manera demuestra cuál era el carácter que él tenía con relación a lo que habla Miguel Galván, el carácter, o como dice Nino, del carácter que tenía Warnes y Arenales. En 1826 Arenales era gobernador de Salta y Tarija pertenecía a Salta. Por los problemas que van a tener los dos tenientes gobernadores, el uno nombrado por Buenos Aires, Ciriaco Díaz Vélez, que era hijo de Miguel Díaz Vélez, y las discrepancias que va a tener con el otro gobernador enviado desde Salta, eso genera que Tarija tome la decisión, un cabildo abierto, de renunciar de facto y por escrito a las provincias, a Salta y por ende a las provincias del Río de la Plata. En las memorias de Arenales no encontró nada sobre ese tema, a pesar de haber leído con detenimiento sus memorias y demás temas. Y semanas pasadas he viajado a Moraya, al lugar donde murió Arenales. Y lo que dice Miguel Brusaca, es impresionante constatar, no sé si es desidia, no quiero hacer o brindar otro calificativo, pero es impresionante cómo a los americanos actuales poco o nada les interesa la vida de aquellos próceres. Y lo que hacemos, o lo que está haciendo en este caso Nino, es importante porque de alguna manera nos está refrescando la vida y obra de estos grandes hombres. Es decir, Arenales ha muerto, y si bien tenemos los escritos, todo aquello de su defunción y aquello, pero si usted va al municipio del norte de Potosí, no tiene idea quién era Arenales. Y eso obviamente nos duele, porque esta gente, dejando todo, basta leer los prolijos escritos de Arenales, es para entender cuál era la vocación, y hay un término muy lindo que dijeron ustedes, que dijo Marcelo, este título americanista, este rótulo de patriotas, que sin fijarse en situaciones de distancia, problemas económicos y demás temas, pertrechos, etcétera, se trasladaban de un lugar a otro por un solo postulado, la libertad de nuestro continente. Y ahora que tenemos tantas facilidades, yo me molesté un momento con la autoridad, porque como que queriéndome decir, no, ya ha pasado. No ha pasado. Debe estar vigente el estudio de estas personalidades. Por eso quería dar la colación Arenales Florida, Arenales Tarija, y la historia de Tarija. En este capítulo es muy dramática, que me gustaría pedirle, por favor, a Miguel, profesor querido, que me permita a la audiencia de esta noche explicar la dramática incorporación de Tarija a Bolivia. Y ahí aparecen, reitero, las biografías no conocidas. Elías, si me permite, Elías, no quisiera interrumpirlo.
hay un cronograma de conferencias internacionales donde hay un capítulo próximo sobre el general Arenales y el tema de las provincias que hoy son bolivianas y que pertenecían a las Provincias Unidas. Vamos a crear el suspenso del caso y en breve, en pocas semanas, estamos convocándonos, porque lo bueno de esto es quedarnos un poco con el deseo de seguir aprendiendo. ¿Qué le parece el desafío? Así somos respetuosos del tiempo y de hecho, y tomo nota, apunto su interés y vamos a ir por el general Arenales en la próxima charla, sobre todo para abrir una puerta, y esto hacemos un adelanto, que lo he hablado con Nino, para que Dios mediante, si la pandemia también lo permite, el año que viene podemos hacer un gran encuentro sudamericano de historiadores en Santa Cruz de la Sierra y con todo el protagonismo de la gente de Sucre, Cochabamba, Tarija, Potosí. No tenga ninguna duda que ya está el borrador de ese Congreso Internacional iniciado. Así que quiero que usted me entienda, somos respetuosos del tiempo de todos. Elías, le mando un abrazo a usted, a todos, y Miguel Galván hace un cierre y queda el compromiso. General Arenales, el héroe de las campañas de la Sierra Central del Perú, con el cual nosotros tenemos también una deuda de gratitud y también seguir con esta prédica. Elías, muchas gracias. Me comprometo a ir armando prontito el encuentro para Arenales. Gracias. Adelante, Miguel Galván. Perdón, solo un comentario final. El problema es que nuestros dos países han tratado de ponernos un muro. En la Argentina la historia se cuenta, llega a Potosí, Belgrano y de ahí se vuelve. Pero la historia no queda ahí. Sigue Arenales y Warnes y da la vuelta y tienen que ver con el cruce de los Andes y con todo lo que viene después. Y en Bolivia nos llenaron de Bolívar y Sucre, que nunca dispararon un tiro por nosotros. Es más, Sucre para nosotros es un invasor en Santa Cruz de la Sierra porque mata cruceños. Entonces, nos llenan de monumentos y de calles de Bolívar y Sucre y olvidan, tratan de hacernos olvidar de Arenales, de Warnes. Incluso los estudiantes no saben por qué está Warnes en la plaza. En Buenos Aires no saben qué es Florida, ni por qué pasan por la calle Florida. Bueno, entonces ha habido una intención de separarnos en ese aspecto, y ese trabajo podemos irlo comentando en una siguiente oportunidad. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Bien. Gracias, Nino. Gracias, te mando un abrazo. Nino. Muchas gracias. Gracias. Miguel, gracias a cerramos vos. Miguel, acá entonces desde Tucumán. Sí. Sí, cerrá, Miguel, ¿qué para decías? vos. Te mando un abrazo. Somos Miguel los dos. Desde Santa Fe. Gracias. Y cerrá vos, Miguel. Cerrá vos. Cerrá este encuentro. Ha sido un gusto escucharte. Cerrá este encuentro. Sí. Bueno. Gracias. Sí. Tantos amigos, nos vamos encontrando, vamos superando muchos debates y diferencias, porque de eso se trata de estos encuentros. La amistad y el conocimiento. Estamos revisando desde la Argentina muchas cosas de nuestra historia, muchas cosas que va a ser motivo de otros encuentros. Como vemos nosotros, está planteado lo del fernandeo, los patriotas que desde el inicio ya estaban por la independencia y la libertad. Así que les agradezco a todos en nombre de los sanmartinianos de la Argentina, de los sanmartinianos del Perú que nos acompañan, desde la querida hermana República de Bolivia, del Paraguay. Así que muchas gracias y hasta el próximo encuentro de amigos que podemos intercambiar sin enojarnos. Cada uno tiene su bagaje, su mochila y la vuelca con todo respeto y agradecemos ese nivel de respeto de todos los participantes y de los conferencistas que nos engalanan con su brillante exposición como la de Nino. Muchas gracias, buenas noches, un aplauso para todos. Un abrazo a los dos, Miguel. Un abrazo. Un abrazo para todos. Muchas gracias. Hasta la siguiente. Gracias.